Muchas gracias a Santiago por por la oportunidad de darle a Alan la posibilidad de presentar. Y muchas gracias también a Alan por haber aceptado presentar. Esto parte de la nota del curso de álgebra lineal 2, digamos, en la Escuela de Matemática. Entonces, si hay aplausos, Alan pasa, y si no hay aplausos, no, Alan no pasa, va ampliación. Muchas gracias, Alan, por participar de nuevo, y bueno, los dejo con su presentación sobre el teorema de Noether, simetrías y leyes de conservación. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Hoy yo les voy a hablar de, bueno, el teorema de Noether. Este teorema fue demostrado por Emil Noether en 1915, aunque el resultado se publicó hasta 1918. Como podrán imaginar, el teorema, bueno, fue demostrado por Emil Noether en 1915, como les dije. Y bueno, me hubiera gustado quizás dar alguna reseña histórica algo más amplia de ella, pero por cuestiones de tiempo al final lo descarté. Les puedo decir que ella fue de las mentes más brillantes que trabajó en matemática durante el siglo pasado y tiene resultados interesantes en álgebra abstracta y en principios variacionales. De hecho, este tema es uno de ellos. Entonces, bueno, aquí les dejo, a ver, aquí tenemos un pequeño esquema de la charla. Primero vamos a hablar un poco de grupos de Lie y álgebras de Lie. Vamos a hacer una aproximación a partir de matrices. Después vamos a hablar de principios variacionales, en particular del principio de Hamilton y de las ecuaciones de Lagrange. Para la tercera parte vamos a hablar de algunas ideas para estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Y bueno, la cuarta parte ya va a ser el teorema de Noether y bueno, algunas de sus consecuencias. Sin embargo, se me ocurrió que quizás no todos estamos familiarizados con algunas ideas de la física, entonces primero les trae como algunos ejemplos de unos sistemas y leyes de conservación que podemos encontrar en ellos. Son tres ejemplos simples pero interesantes. El primero es este, de un proyectil. Tenemos un proyectil con una masa constante, influenciado por un campo gravitacional G constante, y bueno, lo que vamos a tener es el movimiento en un plano, se va a mover por esta trayectoria que es una parábola. Ponemos un sistema de coordenadas arbitrario y bueno, tenemos nuestra posición, que es un punto de R2 y está dado por, bueno, estas funciones. A ver, tiene sentido que dependa del tiempo porque, bueno, la posición variará conforme avance. La velocidad es lo que uno intuye, derivar la posición con respecto al tiempo. En física se suele usar esta notación de poner un puntito encima de la función para denotar la deriva total con respecto al tiempo. Yo lo voy a usar a lo largo de la charla, entonces, para que lo tengan presente. Entonces, lo que uno se pregunta es si uno puede encontrar alguna combinación de estas cantidades del movimiento, ¿verdad? Que tenga el mismo valor siempre. Y bueno, estoy pidiendo, a ver, una combinación no trivial, que multiplicarlas todas por cero no nos aportaría mucho. Entonces, bueno, uno se pregunta primero si existe alguna expresión de esa forma y si existe, ¿cómo la podemos calcular? De esa segunda pregunta nos vamos a encargar más adelante, pero les puedo adelantar que aquí hay cantidades que se conservan. Cantidades como, por ejemplo, esta, que es la energía mecánica del sistema. Para muchos quizás será conocida de los cursos de física 1 o en el colegio. Esta otra cantidad que se conserva es la componente horizontal del momento lineal. Si esto quizás no les suena a nada, no se preocupen. No tiene que ser obvio tampoco por qué se conservan estas cantidades. Lo que quiero es como que tengan una idea de cómo se ven. Aquí les tengo otro sistema, son dos partículas, una de masa m pequeña y otra de masa m grande. Están unidas por una cuerda ligera, que bueno, en física esto significa que la cuerda tiene
masa cero. La cuerda, bueno, es de longitud L. La partícula M grande se encuentra sobre alguna especie de superficie horizontal de forma que no cae, ¿verdad? Aquí hay gravedad, pero digamos que la altura de esta partícula no va a variar. Bueno, y unida se encuentra esta partícula M pequeña, de forma que si la partícula grande se mueve, pues la otra se va a mover ahí de alguna forma extraña. Este movimiento es sobre un plano, y entonces yo de nuevo puedo poner un sistema de coordenadas para representar la posición. Vean que como la posición de esta partícula M grande no cambia, yo puedo escoger esta coordenada que quiera, pues puedo pedir que la coordenada vertical de la posición sea 0, o sea, esté a una altura 0. Pude haber escogido otro número, 5, e a la pi, 27, lo que ustedes quieran. Se escoge el 0 porque simplifica los cálculos al inicio. Y bueno, la coordenada horizontal está representada por alguna función x, ¿verdad? Para la partícula que cuelga, esa m minúscula, yo de nuevo me pregunto por la posición, pero fíjense que la coordenada vertical de esa posición, la coordenada horizontal, perdón, es esta distancia, que es simplemente x más este pedacito del triángulo que se forma acá, que es L seno de 7. Y pues la coordenada vertical sería menos L coseno de 7, al menos porque recuerden que aquí está 0, para arriba es positivo y para abajo es negativo. Vean algo curioso, este sistema es de dos partículas que están en un plano. Originalmente uno pensaría que tenemos 4 grados de libertad, pero por las constricciones de este sistema, tenemos que el sistema está completamente determinado por estos dos parámetros, x y z. Cuando esto pasa, decimos que x y z son coordenadas generalizadas, digamos que son un conjunto de parámetros que me especifican el sistema y son independientes. Este concepto va a ser importante a lo largo de la charla. Entonces, bueno, uno de nuevo se pregunta qué cantidades conservadas se pueden encontrar. Tenemos estas dos, por ejemplo. La primera es la energía mecánica, que a ver, uno piensa, si la energía se conserva en el sistema anterior, ¿por qué no se va a conservar en este? La siguiente cantidad es un poco menos obvia, es más difícil de interpretar. La interpretación física de esta cantidad es que es la componente horizontal del momento lineal de esa masa. Como les digo, si esto no les suena nada, no se preocupen, lo que quiero que observen es la forma de la ley. Por último, tenemos este sistema. Este sistema vive en un plano horizontal. Imagínense que está sobre una mesa. Hay una varilla de largo R mayúscula que gira con alguna velocidad angular constante omega, unida a esa varilla un alambre circular. Y en ese alambre circular hay una cuenta o una argollita que se mueve. Y lo que nos interesa a nosotros es el movimiento de esa argolla. Aquí hay una única coordenada generalizada que es ese ángulo. A ver, uno puede escoger ángulos diferentes. Yo escogí ese. Lo interesante del sistema es que la energía mecánica no se conserva, pero se conserva algo que sí tiene unidades de energía. Esta función que tenemos por acá se conoce como el hamiltoniano en física, aparece por todo lado. Y pues bueno, en esta charla va a aparecer al final, entonces pues que ya como que tuvieran un ejemplo de cómo se ve el hamiltoniano en algún sistema en particular. Más adelante, bueno, les voy a explicar cómo se calcula. Entonces uno se pregunta por qué tenemos conservación de estas cantidades y por qué algunas se conservan en el sistema, otras no, por qué cambia esa forma. Y esto, bueno, se puede responder de muchas formas en física. La forma que vamos a tratar en esta charla tiene que ver con que estos sistemas exhiben ciertas simetrías en el espacio y en el tiempo. Y bueno, ya que vamos a hablar de simetrías, ya hablemos de teoría de grupos, que es una buena herramienta para estudiar simetrías. Bueno, rápidamente veamos el concepto de un grupo. Un grupo es un conjunto G con una operación que se le suele llamar producto, que tiene que cumplir 4 cositas. La primera es que yo tomo dos elementos de ese conjunto G, G y H, digamos, y al tomar el producto de ellos, me tiene que dar un elemento del conjunto. Piensen, por ejemplo, en números enteros. Yo tomo dos números enteros, los sumo, el resultado es 0.
Bueno, este producto tiene que cumplir que sea asociativo. Tiene que haber un elemento neutro, al que también llamamos identidad. Y ese neutro cumple que yo tomo el producto, yo tomo cualquier G del conjunto, hago el producto con la identidad y bueno, me devuelve G. Digamos que no me lo afecta. Pensando en nuestro ejemplo de los enteros, pues tenemos el 0. Yo tomo cualquier número entero y le sumo 0 y lo dejo igual. Y para todo elemento del grupo, tiene que haber un inverso. El inverso lo que tiene que cumplir es que, a ver, yo tomo el producto de G y de su inverso. El inverso se denota así. Y me tiene que devolver la identidad. Por ejemplo, de nuevo pensando en los enteros, si yo agarro 7, pues su inverso es menos 7, porque 7 más menos 7 es 0, que es de identidad. No lo había mencionado antes, pero bueno, aquí no es necesario que el punto conmute, o sea, GH no tiene que ser lo mismo que HG, a veces pasa, pero no es una condición, digamos, en la definición. Entonces, es interesante hablar de estos grupos, como el que les acabo de mencionar, de los enteros bajo la suma, pero quizás es más interesante, o al menos para efectos de esta charla, hablar de grupos de transformaciones. Aquí les doy a qué me refiero con un grupo de transformación. Estas son las rotaciones que dan invariantes un cuadrado. Con invariante quiero decir que si yo roto el cuadrado, pues va a caer en la misma posición en la que estaba originalmente. Estas rotaciones que dan invariantes al cuadrado, bueno, son las rotaciones múltiplos de 90 grados, 90, 180, 270, 360 y así. El producto va a ser la composición de las rotaciones. Es como la rotación equivalente. Si lo quieren ver así, entonces, bueno, se cumple que el producto de rotaciones es una rotación. En este caso, ven que si yo roto 90 grados y luego roto 180, pues consigo una de 270. Está en el conjunto, entonces se cumple esa propiedad. Bueno, el elemento neutro es hacer una rotación por 0 grados. Y el inverso es hacer una rotación, por ejemplo, si yo hago una rotación en sentido antihorario, pues será hacer la misma rotación con el mismo ángulo, pero en sentido contrario. Aquí hay otro ejemplo. Este puede parecer más aburrido, yo sé, porque, a ver, todas las rotaciones dejan invariantes un círculo, pero es que eso es lo interesante de este ejemplo, que ese ángulo puede tomar cualquier valor en un intervalo. De hecho, puede tomar cualquier valor en todo R. Y pues el círculo se va a mantener invariante. Es lo que se llama una simetría continua y es una de las áreas que estudia la teoría de Lie. Entonces, bueno, ahora vamos a ver la siguiente idea. A ver, pensemos que tenemos un conjunto de transformaciones. Pueden pensar por matrices. Vamos a tomar un elemento que es cercano a la identidad. Vamos a escribirlo así, y más epsilon por un x. Epsilon aquí es un número muy pequeñito y x es un objeto al que vamos a llamar generador. Ahorita vamos a ver por qué tiene sentido este nombre. Aquí no voy a hablar de normas o distancias o cosas por el estilo. A ver, esto intuitivamente, si este epsilon es muy pequeñito, pues esto se parece mucho a la identidad. Entonces, lo curioso es que si yo aplico muchas transformaciones que están cerquita de la identidad, al final consigo una transformación diferente. Piensen que, por ejemplo, si yo aplico rotaciones por ángulos cercanos a 0, pero aplico un montón, pues después de cierto tiempo, después de cierta cantidad de rotaciones, conseguiré algún ánguloncito. Entonces, bueno, podemos reescribir este elemento cercano a la identidad de esta forma, ¿verdad? Cambié epsilon como un cita entre n, cita es algún parámetro ahí, un número en R. Como nosotros queremos que esto esté cerquita de la identidad de este n va a ser muy grande. Lo que queremos al fin y al cabo es considerar transformaciones pequeñitas, infinitesimales, pero vamos a aplicar muchas. Formalmente, a esto es a lo que me refiero. Este límite pues, puede tener una forma conocida para algunos. Esto en matrices es simplemente la matriz exponencial. Y entonces, ¿tiene sentido llamarle a este X el generador? Yo a partir de esto,
consigo una nueva transformación, una nueva matriz, que es esta. Bueno, eso tiene las propiedades de las exponenciales que nosotros le solemos atribuir. Entonces uno puede recuperar el generador derivando con respecto a cita y evaluando en cero. Esto ya va a ser, vamos a volver a verlo más adelante. Entonces, bueno, todo esto motiva un poco una definición de lo que es un álgebra de Lie de matrices. Entonces, para un grupo de Lie de matrices n por n, su álgebra de Lie, que se suele representar por esta letra así como estilizada gótica, estaba por todas aquellas matrices n por n x, tales que las multiplico por parámetro y las exponencio y consigo un elemento del grupo. Además de eso, bueno, se incluye una operación que se llama el paréntesis de Lie, que nos dice cómo se combinan estas matrices. A ver, la idea del álgebra de Lie es que a veces, o en muchas ocasiones nosotros podemos estudiar un grupo sin necesidad de tener el grupo explícitamente y solo a través de su álgebra. Ahora tiene casi toda la información del grupo. La idea del paréntesis de Lie es que, a ver, si nosotros tenemos dos matrices que están en ese álgebra y las multiplicamos, no tiene por qué darme un elemento del álgebra, o sea, no es cerrado bajo el producto. Este paréntesis de Lie, pues el álgebra sí es cerrado bajo este paréntesis de Lie, o sea, si yo tomo dos elementos del álgebra y aplico esta operación, pues obtendré otro elemento del álgebra. Ya casi les doy un ejemplo de lo que es un álgebra de Lie para perder un poquito de abstracción. Simplemente, bueno, les voy a decir que todo esto que estamos haciendo aquí no es como particular. Tenemos este teorema que se llama teorema de Dado, que dice que toda álgebra de Lie es isomorfa a un álgebra de Lie de matrices. Entonces, uno puede conseguir conceptos muy similares para álgebras de Lie más generales. No estamos perdiendo mucha generalidad. Por cierto, yo no había definido que era un grupo de Lie, entonces aquí está. Un grupo de Lie R paramétrico es un grupo de Lie que, digamos, también es una variedad de redimensional. A ver, más formalmente, a lo que me refiero es que el producto y la inversa son mapeos o funciones suaves entre variedades. Con suave me refiero a que tiene infinitas derivadas. Entonces, bueno, aquí tengo algunos ejemplos de grupos de Lie. Los grupos SO son grupos de Lie. Este es SO2 en particular. Seguramente se lo habrán topado, algunos lo pueden conocer como el grupo de las matrices de rotación. Es su álgebra de Lie, simplemente las matrices antisimétricas. Entonces, bueno, si yo exponencio una matriz antisimétrica, lo que consigo es un elemento de SO2. Aquí hay otro grupo, el general lineal, que este es el grupo de todas las matrices invertibles. Este en particular es el de las matrices invertibles 2×2. Y bueno, su álgebra de Lie, perdón, son todas las matrices n por n. Cualquier matriz forma parte de esa álgebra de Lie. Esos grupos a veces también se les llaman o se conocen como grupos clásicos. Ok. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte de la charla. Vamos a hablar de el principio de Hamilton. Y voy a hacer esta pregunta introductoria para esta sección. Imagínense que yo tengo una partícula que va desde un punto A a un punto B. Uno se pregunta qué trayectoria va a seguir. A ver, en un principio uno pensaría que hay infinitas posibles trayectorias que puede seguir esa partícula para llegar de A hasta B. Al final, bueno, hay una que se toma, pero uno se pregunta por qué o si se pueden caracterizar de alguna forma. Y ya casi les voy a responder esta pregunta. Simplemente vamos a hacer una pausa como para formalizar un poco más el estudio de un sistema físico. A ver, lo que vamos a hacer es considerar una variedad de dimensión n, que se va a llamar el espacio de configuración. El espacio de configuración representa la posición de mi sistema en todo punto. Pueden verlo como el espacio de las coordenadas generalizadas. Aquí ven.
bueno, como no estamos trabajando en relatividad ni nada extraño, hay una línea temporal, o sea, todos los eventos transcurren ahí ordenados en una línea. Vamos a llamar T a esa línea. Y bueno, vamos a partir de estos dos elementos, definir lo que es el espacio de configuración extendida. Simplemente el producto cartesiano de T con M. Si no son muy familiares a lo que es un cartesiano, piensen que el nuevo espacio tiene coordenadas de esta forma, ¿verdad? T, Q1, Q2, hasta Qn. Por cierto, que voy a usar esta notación de Qs para referirme a las coordenadas generalizadas de aquí en adelante. Bueno, entonces aquí está la respuesta a la pregunta que hice hace un instante. El principio de Hamilton. El principio de Hamilton lo que dice es que, bueno, el movimiento de un sistema de un instante T1 a un instante T2 es tal que esta integral, que en física se conoce esto como la acción, tiene un valor estacionario para el camino real de movimiento. Entonces, bueno, la palabra estación es una palabra que se usa generalmente en física para decir punto crítico. O sea, esto para el camino real de movimiento va a ser un máximo, un mínimo o, bueno, un punto silla. Lo que está en el integrando, el L, es el lagrangiano. Aquí está la definición, es la energía cinética T menos la energía potencial. La energía cinética es de un medio de la masa de cada partícula por la norma de su velocidad al cuadrado y la sumo todas. No les puedo dar una fórmula para los potenciales, dependen mucho de cada sistema o cada ejemplo que estemos analizando, pero estos son potenciales con los que uno se suele encontrar. Potenciales de este tipo son como potenciales gravitacionales a alturas bajas o potenciales de la forma una constante sobre una distancia, como los potenciales de Coulomb o potenciales gravitatorios. Potenciales también de esta forma, una constante por una distancia al cuadrado, con potenciales de resortes o de osciladores armónicos. Por alguna razón en mecánica teórica uno deja de usar la K para anotar la energía cinética y usa una T. Desconozco por qué sucede. Bueno, si alguna vez han topado con el principio de Hamilton, quizás lo escucharon como el principio de mínima acción. Como les dije, no es necesario que sea un mínimo, supongo que es por cuestiones históricas. Pero bueno, podemos quedarnos con esa idea de que lo que ocupamos es un mínimo. Este sistema o este problema se puede interpretar geométricamente como que lo que yo quiero es en un espacio matemático abstracto, que en realidad se llama espacio de fase, encontrar el camino más corto entre dos puntos, que no tiene que ser una línea recta. Eso ya dependerá de la forma del espacio. Entonces vean que la idea de que yo quiero encontrar un camino más corto significa que lo que yo quiero encontrar es esta Q, que minimice la integral, y esa Q es una función, no es un punto. Yo no puedo, digamos, al menos en un principio, correr con mis métodos de cálculo en una variable o en varias variables a buscar un máximo, un mínimo, un punto crítico, porque yo lo que necesito es que es una función que minimice esta cantidad. Sin embargo, si hay un truco que uno puede usar, aquí les voy a dar una idea. A ver, voy a probarlo suponiendo que solo hay una coordenada generalizada, solo una variable dependiente, si lo quieren ver. Es fácilmente generalizable a varias y yo creo que esto es más pedagógico. La idea es suponer que tenemos ya un mínimo que vamos a llamar Q, representa por ejemplo esta línea punteada, y voy a sumarle una variación que es de esta forma, un factor de escala alfa, un número real, por una función eta de t que solo le voy a pedir que sea continua. Le voy a pedir, bueno, este par de condiciones más, ya les explico por qué. Si yo deformo este camino, ¿verdad? Al sumar la variación lo que hago es deformarlo. Yo siempre quiero pasar por estos dos puntos. Entonces, tiene sentido que la deformación o, bueno, la variación en estos puntos sea cero. Entonces, esto justifica un poco estas condiciones. Y como les dije, lo que voy a hacer es sumarle la variación a mi camino de movimiento, que voy a suponer que ya es un mínimo. Cuando yo reemplazo esto en la acción, en esta integral,
pues resulta que ahora tengo unción de una variable real. Y vean que ese mínimo sí depende de alfa, porque por ejemplo, si alfa es 0, yo recupero mi mínimo. Como yo aquí tengo una función de una variable real, pues bueno, puedo derivar e igualar a 0 para buscar un mínimo, un punto crítico. Como el lagrangiano es continuo, yo puedo meter la derivada dentro de la integral. Y tras un poquitillo de álgebra que es simple, pero no la voy a mostrar, uno lo que consigue es una expresión de este tipo. Recuerden que yo quiero que no le puedo pedir nada a mi eta porque ya he dicho que puede ser casi cualquier cosa. Entonces, si yo quiero que esto de aquí adentro sea 0, no me queda más que pedirle a esta expresión dentro del paréntesis que sea 0. Y esto es lo que se conoce como una ecuación de Euler-Lagrange. Si tú coordenadas generalizadas, pues lo que conseguimos son n ecuaciones de Euler-Lagrange. Aquí estoy agregando la notación con este operador. Esto que tenemos aquí es simplemente esto con una L a la par. Y pues bueno, aquí tal vez les hice algo de spoiler porque mencioné que notas las vamos a usar para el teorema, de hecho. A esta parte izquierda le vamos a llamar las expresiones de Lagrange o las expresiones lagrangianas. Entonces uno podría preguntarse, ¿para qué es importante todo esto que acabamos de hacer? Bueno, quizás el meme lo resume bastante. Resulta que las ecuaciones que uno consigue utilizando la segunda ley de Newton y las ecuaciones que uno consigue utilizando Euler-Lagrange son equivalentes. Entonces, esta es una formulación de la mecánica. Muchos problemas de mecánica se resuelven con esta idea. Y tal vez podrán pensar, si tenemos la segunda ley de Newton, ¿para qué es necesario esto? Cuando trabaja con fuerzas y con Newton, muchos sistemas tienen fuerzas de constricción. Por ejemplo, un péndulo, uno tendrá una tensión ahí, o un ejemplo, una partícula que se mueve en un aro, pues uno tiene una fuerza normal ahí y generalmente esas fuerzas son desconocidas. Uno lo que tiene que hacer es eliminar las ecuaciones que le salen y eliminarlas. Y eso suele ser tedioso o muy complicado en algunas ocasiones. Con este método de las ecuaciones de Lagrange, yo no tengo que lidiar con esas fuerzas. Yo solo tengo que calcular mi energía cinética, mi potencial, lo resto y con eso consigo el lagrangiano. Y luego nada más calculo estas derivadas parciales. El resultado de aplicar esta operadora al lagrangiano. Y ya tengo mis ecuaciones de movimiento. Que al final, esas ecuaciones son las que van a determinar cómo se va a mover mi sistema, cómo se va a comportar en todo instante tiempo. O sea, lo que uno busca, si quiere saber cómo se va a mover el sistema, resolverlas. Y bueno, si no quisiera buscar, por ejemplo, hay leyes de conservación, pues también es útil estudiar estas ecuaciones. De hecho, bueno, vamos a hablar un poquito de estas ecuaciones, de sistemas de ecuaciones. Eso introduce, digamos, la tercera parte de esta charla. A ver, vamos a considerar un sistema de ecuaciones en derivadas parciales, sistema de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, con n variables independientes, que voy a llamar x1, x2, x, bla, 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 hasta n. Las voy a anotar todas por x, m variables dependientes, que las voy a anotar por esta u. Y entonces, bueno, las soluciones de mi sistema de ecuaciones van a ser de esta forma, ¿verdad? U es igual a f de x. Vean que tiene sentido. Por ejemplo, si mi variable independiente es el tiempo, en un sistema físico yo lo que quiero es encontrar ángulos y distancias en función del tiempo. Vamos a ver cuánto van a valer en un tiempo particular. Entonces, bueno, vamos a construir unos espacios o considerar un espacio donde vienen las coordenadas, las variables independientes, perdón. Vamos a llamarlo psi mayúscula. Vamos a también darle un espacio a las variables dependientes.
que va a ser U. Y entonces, bueno, vamos a considerar transformaciones en estos espacios, pero son transformaciones particulares. Ya me voy a referir a ello. El tipo de transformaciones que vamos a considerar son transformaciones, bueno, que dependen de un parámetro real epsilon, y entonces yo le doy mis variables dependientes, le doy mis variables independientes y le doy un parámetro, y entonces me va a dar unas nuevas variables independientes y unas nuevas dependientes. ¿Verdad? Las independientes van a estar dadas por esta función phi y las dependientes por esta función psi. Además, voy a pedirle a este tipo de transformaciones que cuando epsilon valga 0, cuando el parámetro sea 0, no me cambien las variables, o sea, me las devuelvan iguales, tengamos la identidad. Y voy a pedir esta ley de la composición, que es bonita. A ver, yo tomo mis variables independientes y dependientes, las transformo por un parámetro epsilon, las transformo después por un parámetro epsilon prima, y bueno, esto va a ser equivalente a haber tomado las variables originales y transformarlas simplemente por un epsilon prima más epsilon. Cumple esta ley bonita. Y ya con esto tenemos un grupo de transformaciones. Esto es suficiente para afirmar que esto es un grupo. De hecho, es un grupo de Lie. Pero no le vamos a pedir tanto ese parámetro de epsilon. No le vamos a pedir que tome valores en todo R, sino que nos va a bastar con que tome valores en un intervalo alrededor de 0. Y bueno, eso le agrega como una condición de localidad. De forma que ahora, este tipo de transformaciones, pues son transformaciones de un parámetro, transformaciones locales de un parámetro. Vean que yo pedí que esas transformaciones sean invertibles, pero principalmente suaves. Como son suaves, pues yo puedo expandirlas utilizando el teorema de Taylor alrededor de epsilon igual a 0 en primer orden, con lo que pues tengo, perdón, estas expresiones. La iésima variable independiente nueva pues va a estar dada por esto, ¿verdad? La nuésima variable dependiente pues estará dada por esta expresión. Ya les voy a hablar de quién son ese xi y quién es ese zeta. Bueno, y corre desde 1 hasta n, ¿verdad? No corre desde 1 hasta m, como lo hemos venido hablando. Este xi y zeta son simplemente el resultado de lo que uno espera en Taylor, derivar la función y evaluarla en 0. Esta forma ya la vimos antes por ahí de la charla, ¿verdad? Derivar y evaluar en 0. Y es que, bueno, de nuevo, tal vez spoiler con el título de la diapositiva. Este xi y este eta forman el generador infinitesimal de mi transformación. Esto va a generar la transformación. Yo puedo escribir ese generador como un operador diferencial de primer orden, de esta forma. Por cierto, dejé el Einstein aquí para recordarme que aquí hay convención de Einstein. Aquí hay unas sumas implícitas. La convención de Einstein dice básicamente que si yo tengo dos índices iguales en un término, lo que hay es una suma implícita. En este caso, esta suma iría desde 1 hasta n y esta desde 1 hasta m. Piensen que para reducir la notación no puse las sumatorias. Voy a usar la convención de Einstein por el resto de la charla también. Entonces, cuando vean expresiones de esta forma, con 2i o 2 nu, hay una suma ahí. Bueno, entonces, a nosotros nos gustaría poder representar nuestro sistema de ecuaciones diferenciales con algún espacio, geometrizarlo. Y vean que ya construimos un espacio de las variables dependientes, una de las variables independientes, pero nos gustaría también poder representar las derivadas. Entonces, bueno, vamos a considerar este espacio, uno que es el espacio de las derivadas de primer orden de las variables dependientes, todas las derivadas. UP, pues va a ser simplemente el espacio de las derivadas de orden P.
Y pues con esto uno construye este U super K, que es un espacio que va a tener las variables dependientes, sus derivadas de primera orden, sus derivadas de segundo orden, hasta de las derivadas de orden K. Aquí les tengo un ejemplito, ¿verdad? Por si esto fue algo abstracto. Si tenemos dos variables independientes, o sea, n igual 2, una variable dependiente, entonces, pues, el espacio de las variables independientes sí tiene coordenadas x y y, digamos. U tendrá una única coordenada que llamamos U, y entonces, bueno, el espacio U1, pues tiene coordenadas que son estas, Ux y Y, la derivada parcial con respecto a X y la derivada parcial con respecto a Y. De la misma forma, bueno, el espacio U2 tendrá coordenadas UXX, UXY y UYY. Y entonces este espacio U super 2 pues tiene mis variables dependientes, o sea, U, sus derivadas de primer orden y sus derivadas de segundo orden. Entonces yo creo que, espero que con esto, si teníamos un grado de abstracción, habérselo quitado. Bueno, ya con esto tenemos lo suficiente para definir lo que es una ley de conservación local. Esta es, a ver, una formalización de lo que uno piensa por ley de conservación. Vamos a decir que tenemos una ley de conservación local cuando tenemos una expresión de este tipo. A ver, yo voy a tener n funciones, phi1, phi2, bla, 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 hasta phi, y voy a derivarlas cada una con respecto a alguna de mis variables independientes. Por ejemplo, aquí tengo la derivada con respecto a la primera variable independiente. Y bueno, al final tendría y me da 0, pues digo que tengo una ley de conservación local. Estas funciones se suelen llamar flujos de la ley de conservación. Vean que son funciones que toman valores de X, o sea, mi espacio de variables independientes, y U super R, o sea, de este espacio que definimos antes, ¿verdad? U mayúsculo con un superíndice R. En este caso, bueno, a R le llamamos el orden de la ley de conservación. Si esto está como un poquito más abstracto, pasamos a un caso más físico. En un sistema físico, pues, se distingue una variable independiente como el tiempo. Entonces, bueno, vamos a tener una expresión de esta forma. Una función sí da con respecto al tiempo, ¿verdad? El puntito aquí. Más una divergencia espacial. El resto de las derivadas, ¿verdad? Son derivadas espaciales. Y bueno, todo esto igualado a 0. Vean, por ejemplo, aquí les tengo dos leyes. Una de ellas es la ley de conservación de la carga magnética, que aparece en las ecuaciones de Maxwell. Y aquí les tengo otra, que es una ley de conservación de la energía. Aquí tengo una derivada respecto al tiempo igual a 0. En este caso no tenemos esta función. Y pues en este caso tenemos una divergencia, no tenemos esta función sí. Vean que esto es algo curioso. Uno a veces espera que las leyes de conservación sean siempre expresiones de esta forma, ¿verdad? Y no va a cambiar en el tiempo, dice uno, la derivada tiene que ser igual a 0. Pero uno puede tener también leyes de conservación donde la cantidad no cambie en el espacio, o sea, si yo me muevo, como esta expresión, ¿verdad? Entonces, esto es una idea interesante. Ok, pues ya vamos a llegar a tema de Noether. Entonces, bueno, vamos a empezar pensando en que vamos a aplicar transformaciones de las mismas que habíamos hablado antes, ¿verdad? Transformaciones locales de un parámetro a el espacio de configuración extendido. De forma que, bueno, vamos a ver un nuevo tiempo y nos van a dar unas nuevas coordenadas generalizadas. De nuevo, yo puedo expandir esto utilizando el teorema de Taylor. Y bueno, de esta expresión uno puede encontrar el generador, ¿verdad?
tau y xi, o que aquí hay la convención de Einstein, aquí hay convención de Einstein presente, una suma. Entonces, bueno, vamos a pensar en una buena definición de invarianza para la acción, para esa integral. Una idea que se le puede venir a uno, primero es de ahí, voy a transformar la acción, le resto la acción sin transformar y pues bien, nos tiene que dar 0. Y no es una mala idea, es una muy buena idea, pero vamos a ponernos un poquito más finos. A ver, si yo tengo una función diferenciable que depende de Q y de T, yo la transformo, pues puedo expresarla de esta forma, ¿verdad? En primer orden. Y a mí me gustaría hacer esto con este L, con este lagrangiano, pero este lagrangiano también depende de los Q punto. Entonces, bueno, nos interesa saber qué va a pasar con esas velocidades al aplicar la transformación. Bueno, ¿qué pasa? Uno puede utilizar la regla de la cadena para obtener una expresión de primer orden de cómo se van a afectar esas velocidades. Aquí está. Si no siguen esta álgebra, no se preocupen, yo la puse como por paz mental. Esto no es difícil de demostrar, es utilizar un desarrollo limitado de orden 1. Bueno, ya considerando eso, pues entonces yo tengo una función de Q punto y T, pues puedo expandirla en primer orden de esta forma, donde este X super 1 es esta expresión que tenemos acá. Llama la primera prolongación de X, porque a ver, de alguna forma prolongamos la transformación, porque ahora también considera las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, bueno, ahora aplicando toda esta idea con el lagrangiano y pues haciendo un poquitillo de álgebra, uno consigue esta expresión, donde ahora uno piensa, bueno, vamos a hacer esto 0. Y eso sería una excelente definición. Sin embargo, uno puede pedir una condición más débil, aquí, que es la invarianza excepto por un término de divergencia. A ver, uno dice que el funcional bajo aquella transformación puntual de un parámetro que aplicamos es invariante excepto por un término de divergencia si es integrando, ya esto, es igual a la derivada total de alguna función con respecto al tiempo. El caso que estudió Noether en su paper originalmente es cuando este f es 0. En ese caso decimos que tenemos una invarianza estricta. Sin embargo, esta generalización se publicó 3 años después. La publicó de apellido Bessel-Hagen. Entonces, bueno, cuando esta f no es 0, decimos que tenemos un término de Bessel-Hagen. Creo que la generalización se hizo por motivos relativistas. Se ocupaba un resultado así y bueno, se logró demostrar. Esta expresión 5, pues es conocida como la identidad de Rund-Trotman. No sé quién es Rund, pero sé que Trotman fue de las primeras personas en escribir este resultado de Noether utilizando conceptos más modernos de matemática, porque este teorema se probó hace casi como 100 años. De hecho, en el paper de Noether uno no puede encontrar esta expresión, uno encuentra cosas equivalentes, pero con una notación tal vez un poquito más complicada, más compleja. Entonces, bueno, esto es una buena definición de invarianza para lo que queremos hacer, porque resulta que si nosotros podemos encontrar que bajo la transformación que estamos estudiando se cumple esta identidad, uno puede reescribir esta identidad con un poquillo de álgebra, es como una página y media, no la voy a mostrar, y conseguir esta otra. Entonces, esto es una forma de enunciar el teorema de Noether. Si el lagrangiano de un sistema satisface la identidad de Rund-Trotman, entonces se cumple esto. Y bueno, aquí uno quizás puede preguntarse en dónde está la ley de conservación, porque, a ver, yo les había anunciado que el teorema de Noether tenía que ver con leyes de conservación.
Resulta que, bueno, este lado aquí de la izquierda, lo que tenemos aquí es las expresiones lagrangianas. Esto es cero para los sistemas que estamos estudiando. Entonces tengo cero es igual a la derivada total con respecto al tiempo de algo. Tenemos una ley de conservación. Veamos qué es lo que aparece aquí dentro de este paréntesis. Este f es el término de Bessel-Hagen. Este h de acá es el hamiltoniano, ¿verdad? Aquí está la expresión para calcularlo. El hamiltoniano es en realidad lo que uno obtiene al realizar una transformación de Legendre al lagrangiano, por si alguno sabe qué es. Los P sub i se llaman los momentos generalizados, o más formalmente, P sub i es el momento generalizado asociado a la coordenada QI. Es simplemente la derivada del lagrangiano con respecto a cada QI punto. Y bueno, recuerden que aquí hay una suma. Entonces, bueno, este es el teorema de Noether. Vamos a ver un par de consecuencias. Por ejemplo, obtenemos la conservación de energía. Vamos a suponer que la acción es invariante bajo esta transformación. ¿Verdad? Lo que hace es correr un poquito el tiempo y me deja las coordenadas generalizadas iguales. Entonces, bueno, tau es 1, xi es 0 para todas las entradas y f es 0. F es 0, de hecho, bueno, prácticamente siempre en mecánica clásica este término no suele aparecer. Y entonces, si nos devolvemos a esta expresión, tenemos que esto es 0, aquí solo queda h y aquí esto es 0. Lo que tenemos es la conservación de h. Pero yo les dije que teníamos conservación de la energía. Resulta que suele pasar que cuando uno calcula el hamiltoniano, suele coincidir con la energía mecánica. O sea, si uno hace todos estos cálculos extra y al final consigue pues la misma expresión de la energía mecánica. Hay ocasiones donde no coinciden. Entonces yo diría que la conservación del hamiltoniano es más fuerte o sucede en más ocasiones, más general que la conservación de la energía. Pero eso sucede en muchas ocasiones que, como les digo, son iguales y siempre que la energía se conserva es igual al hamiltoniano. Entonces, bueno, aquí tenemos cómo se consigue la conservación de la energía. Si queremos conservar un momento, o más particularmente alguna coordenada del momento, por ejemplo, pensemos en Q1, en el momento asociado a Q1, pues lo que haríamos sería considerar una transformación que dé invariante la acción, que me deja el tiempo igual, todas las otras coordenadas iguales, excepto Q1, que me la corre un poquitito, ¿verdad? Le suma epsilon. Entonces, bueno, tau es 0, si 1 es 1 y todas las demás es 0, f es 0. Y entonces lo que tenemos es conservación de P1, ¿verdad? Me voy a volver un momentito. Esta F0, esto de aquí se hace 0, esto es 0, excepto para P1. Y entonces lo que uno tiene es conservación de P1. ¿Cómo coincide esto con lo que uno suele entre normalmente momento lineal y momento angular? Y bueno, ese tipo de cantidades. Resulta que si Q es, por ejemplo, una distancia, entonces esto lo que vamos a obtener de acá va a ser una componente del momento lineal. Si hubiéramos escogido una coordenada generalizada que sea un ángulo, o sea, si QI fuera un ángulo, pues esto sería una componente del momento angular. Y pues bueno, aquí tengo algo de bibliografía por si alguien más adelante va a querer como alguna referencia o alguna pregunta por el estilo. Eh, estos fueron como los principales papers y libros que consulté. Y bueno, con eso termino. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Y si tienen alguna pregunta, pues con gusto se la responderé si puedo. Muchas gracias, Alan, por la charla.
Y sí, abrimos espacio para, por si hay preguntas del público. Parece que no. Ok. Bueno, voy a